Eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Gracias, Señor Jesús, por darnos la victoria, Señor, porque declaraste en tus promesas que ni un alma forjada contra nosotros podrá prevalecer, porque tú estás allí al cuidado de nosotros, tus hijos. Y en este día lo declaramos así. No prosperará el arma forjada
la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Declaramos, Señor, que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminarás. Sé cómo terminará. Veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y toda artimaña que ha venido en nuestra familia, que ha querido mutilarnos, que ha querido derrotar, de repente ha llegado a nuestros hogares desánimo, temor, o de repente la enfermedad ha querido atemorizarte. Pero recuerda que todo lo que pasa en esta vida, las circunstancias que pasamos, todo obra para bien. Y creemos, Señor, que todo lo que estamos pasando es porque en tus planes estaba. Sabemos que tú estás sobrando, Señor. Sabemos que tú estás sobrando, Señor, en nuestros corazones, en cada familia, en cada hogar. Tu poder, Señor, está allí en medio de nosotros y declaramos todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor, y veremos la batalla. Voy a ver la victoria y la ganaremos en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, venceremos al enemigo que está atrás de nosotros, rodeándonos, haciéndonos caer, Señor.
declaramos, Señor, que los muros caerán, que las cadenas se rompen en tu nombre. Toda enfermedad, toda ruina que ha querido arrebatar nuestro gozo, se irá en el nombre de Jesús. Porque en tu poder hay victoria, porque en tu nombre hay sanidad, Señor. Y lo declaramos, que hoy los muros caerán. Hoy los muros caerán. Las cadenas se romperán. Los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, la batalla es tuya y la victoria es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has ganado la batalla. Y nosotros, tus hijos, nos levantamos, Señor, mirándote al cielo con esa fe incrementada. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por restaurarnos, por levantarnos, Señor, por proveer lo que necesitamos en nuestros hogares. Tal vez no tengamos trabajo, tal vez no tengamos, tal vez estemos enfermos, pero tus promesas siguen en pie. Tus promesas siguen en pie, que tú no dejarás desamparado a tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Oh, santo, santo eres tú, Señor. Oh, santo es el Rey. Santo eres tú, Jesús. Todo, Señor, te lo debemos a ti. Todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Oh, Señor.
Bendiciones, bendiciones, amada familia. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal con la palabra de Dios. Estamos, como siempre, agradecidos de poder encontrarnos, poder vernos y poder compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Mientras nos acercamos cada día más al reencuentro con la normalidad. Queremos en esta noche que Dios reciba nuestras alabanzas, queremos que Dios reciba nuestro sacrificio y que Dios reciba en esta hora nuestras oraciones, que Dios escuche el clamor de su iglesia, que Dios escuche el clamor de cada una de las familias que está atravesando momentos difíciles, momentos de enfermedad. Y que en medio de todos estos días nosotros podamos estar y mantenernos alegres y confiados. Esta para nosotros como iglesia y como tiempos de oración ha sido una semana de bendición, ha sido una semana de buenas noticias, ha sido una semana de milagros, ha sido una semana de respuestas, ha sido una semana en donde hemos podido ver, hemos podido sentir y hemos podido comprobar la presencia de Dios, el poder de Dios, la intervención sobrenatural de Dios sobre cada una de las familias y especialmente sobre esas peticiones que cada familia ha traído a la presencia de Dios en medio de las diferentes situaciones de escasez, situaciones de enfermedad, situaciones con esta pandemia que no acaba, situaciones de todo tipo al interior del hogar. Dios está mostrando en medio de esta crisis, Dios sigue mostrando su favor, Dios sigue mostrando su poder con nosotros. Y por eso le adoramos y en este momento inclinamos nuestros rostros y nos presentamos con agradecimiento ante Él. Nos presentamos reconociendo su grandeza, reconociendo que a pesar de estos meses tan difíciles, aquí estamos de pie, hemos enfrentado muchas batallas, pero también hemos tenido victorias. Y Señor, te queremos dar la honra y la gloria a ti en este día, en este viernes. Queremos entregarte este tiempo de edificación, este tiempo de tu palabra, Señor. Este tiempo donde queremos compartir tu consejo con cientos de personas que están ahora en sus casas, en sus hogares, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice las naciones, Padre amado. Bendice nuestras familias, Señor, bendice nuestras amistades, Padre. Especialmente en este momento te presentamos los que están enfermos, los que están todavía peleando la batalla de este virus, el contagio, los que están con miedo, los que están con pánico, Señor, en el nombre de Jesús. Para los que están escasos, Dios, para todos en general, Señor. A todos danos el consuelo, danos la respuesta y pon paz en nuestros corazones, Señor. En esta noche, en medio de la edificación, Señor, ábrele los ojos espirituales a tu iglesia, Señor, y que esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón traiga dirección, traiga corrección, Señor, traiga cambios al interior de los hogares, al interior de las vidas. Bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, familia, bendecimos tus manos, bendecimos la canasta tuya, tu despensa, Señor, y declaro que el poder de Dios se manifiesta en esta hora en tu casa, que su presencia tú la puedas percibir de manera especial en esta noche. En medio de nuestras alabanzas, Señor, que Dios se glorifique en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así es, iglesia y familia, bienvenidos. Saludamos a todas las personas que nos honran con su audiencia, con su tiempo. Y queremos bendecirles, queremos darles la bienvenida una vez más y sobre todo anunciarles las cosas nuevas que estamos haciendo como ministerio, ¿verdad? El Señor nos ha dicho, nos ha invitado el Señor
a avanzar, y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso vamos a aumentar el menú que tenemos de actividades en las redes sociales. Por eso desde el próximo lunes empezamos nuestras noches de promesas, por las promesas de Dios. Desde este lunes a las 7:30 de la noche, por favor, empieza tu semana escuchando una promesa de Dios para tu vida. Empezamos también con Desde mi mecedor, esos minutos en donde me gusta traer algo que el Señor me ha entregado para ti. Y en los próximos días estaremos empezando también un tiempo de capacitación, un tiempo de aprendizaje en el tema de las finanzas, especialmente en estos días tan difíciles. ¿Qué hemos podido aprender de esta pandemia y cómo podemos prepararnos para el futuro? Así que vamos a tener más tiempos en las redes sociales. El lunes, nuestro día de promesas, ¿verdad? El día martes tenemos nuestra entrevista, Conociendo a mi familia. Los días miércoles tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo de oración. El día jueves esperamos tener nuestras capacitaciones en finanzas, además Desde mi mecedor. Los días viernes nos encontramos con el estudio de la palabra. Los días sábados tenemos las clases para todas las edades de nuestra iglesia, nuestros niños pequeños, nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos, ¿verdad? Y nuestro domingo en nuestra iglesia transmitimos para ustedes en la celebración de nuestro culto principal los días domingos. Estamos agradecidos con Dios porque ya estamos teniendo una asistencia preciosa en medio de las limitaciones y cumpliendo las normas de distanciamiento y cumpliendo las normas adecuadas para que el Señor se glorifique en medio de nuestro servicio. Así que, iglesia, tenemos un menú cargado, un menú donde el equipo pastoral y ministerial de la iglesia está trabajando no solamente en Tampa, sino en Bogotá y en Chía. Todo el equipo pastoral está trabajando para que todo el grupo sea beneficiado, y también las personas que nos sintonizan frecuentemente, a quienes le damos las gracias por honrarnos con su visita. Hoy vamos a continuar hablando bajo un título que el Señor puso en mi corazón hace unos días, llamado La epidemia detrás de la pandemia. La epidemia detrás de la pandemia. Y la semana pasada hablamos acerca de la epidemia de depresión que está en estos días, se está manifestando en los hogares del mundo, en los hogares latinos y en los hogares cristianos. La depresión es una epidemia actual. Y usted, si no está pasando por eso, quiero decirle, esté atento. Y hoy voy a hablar de una segunda epidemia detrás de la gran pandemia que estamos viviendo. Y la he titulado Impurezas. Impurezas. Y bajo ese título, hoy quiero compartir con ustedes este tema, que espero sea un tema que abra los ojos, sea un tema que genere la conversación al interior de los hogares y, sobre todas las cosas, genere el estado de alerta que debemos tener en estos días de encierro y en estos días donde el ocio es una de las cosas más frecuentes en los estilos de vida. Para empezar este tema quiero leer la palabra de Dios como para entrar en materia. Quiero ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra de Dios en esta noche para usted y para mí. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. David el rey se paseaba. Grábese esa palabra, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Sí? En este pasaje que me sirve para empezar a ambientar y darle una idea del peligro que se están viviendo en estos días al interior de millones de hogares. Un rey como David, el adorador, el compositor de cánticos, de versos, de salmos a Dios, nos empieza a hablar acerca de ese peligro constante que enfrentamos los seres humanos, la tentación a cometer actos de impureza sexual. ¿Y por qué quiero traer este tema? Bueno, porque en medio de esta pandemia, los estilos de vida han cambiado. La dinámica al interior de los hogares ha sido transformada. En nuestros países, en Centro y Suramérica, en este momento, muchos de nuestros hermanos no están trabajando, todavía están en cuarentena, están guardados en su casa. Y tenemos mucho tiempo, hay mucho tiempo libre, hay mucho tiempo disponible. Y entonces, cuando hay mucho tiempo disponible, las oportunidades para las tentaciones, las oportunidades para las impurezas aumentan. Cuando el hombre está solo, cuando el hombre está en una pandemia, cuando el hombre está frente a una crisis, tenemos que abrir los ojos y de hecho ya las estadísticas nos están diciendo que estamos viviendo una epidemia de actos de impureza sexual en medio de esta gran pandemia de salud. ¿Sí? El virus ha empeorado muchas cosas. Una de las cosas que está empeorando, porque no ha terminado esto, es el tema de las infracciones en la conducta del ser humano desde el punto de vista sexual. David se quedó solo en su casa. Leyendo la escritura, entendemos que eran tiempos de guerra y David había enviado a sus generales y a su ejército a la batalla, y la costumbre la costumbre obligaba a que el rey viajaba al campo de batalla. Sin embargo, dice la escritura que David se quedó en Jerusalén. David se quedó para pasar un tiempo de ocio, un tiempo como para no hacer nada, un tiempo como para descansar. Y eso es lo que hemos tenido en esta pandemia, un tiempo, hay mucho espacio para no hacer nada. Hablaba con una persona que me decía: pastor, estoy cansada de no hacer nada. Sí, estoy cansada de no hacer nada. Estoy perdiendo el deseo de hacer las cosas. Bueno, David se quedó. Y como se quedó, David no se quedó a hacer algo productivo. David no se quedó a hacer algo lleno de sabiduría, algo que vaya de acuerdo a su dignidad de rey, sino que David, dice el pasaje que leímos, comenzó a pasearse por la terraza de su casa. Y allí paseándose, entonces observa a Betsabé desnuda bañándose, y él tiene una tentación a la que no le puede decir que no. La vio, la codició y la tomó para sí. Y el pasaje es tan rico que nos cuenta que ella quedó embarazada. Las consecuencias de eso, de ese pecado, son lamentables. Y lo que esta pandemia ha provocado es precisamente, repito, tiempo libre, tiempo de ocio y tiempo de oportunidades en los cuales millones de personas en el mundo están cayendo en esas tentaciones de impurezas sexuales. Esta noche
nada más voy a mencionar 2 tipos de impurezas sexuales que se están convirtiendo en una epidemia detrás de esta pandemia. La primera, el abuso a los menores. El abuso sexual a los niños es en este momento una epidemia en el mundo entero en medio de esta crisis de salud. Y la segunda impureza es la pornografía. La pornografía. ¿Por qué hablo de impurezas? Bueno, porque Dios en su palabra nos anima, nos exhorta a ser puros en todos los tiempos. Estamos siendo llamados por Dios a ser puros, a ser santos, ¿verdad? La palabra en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, es taher, que significa puro, limpio, lo que no tiene defecto. Dios quiere que nuestro carácter, que nuestra conducta, en todo tiempo, como cristianos, como sus hijos, sea el carácter puro, una conducta pura, sin defectos. Y cuando nosotros hacemos un estudio profundo de la palabra de Dios, encontramos que Dios tiene una particularidad. Por ejemplo, Dios con el diseño del tabernáculo, con el diseño del templo, con el diseño de su casa de oración, Dios no solamente pide oro, sino que Él pide oro puro para los materiales del tabernáculo, para los materiales del templo. Dios hace énfasis no en que sean de oro, sino que sean de oro puro. Tú y yo tenemos que ser puros. Y en estos tiempos, millones de personas en el mundo lamentablemente no están teniendo conductas puras, sino conductas impuras, ¿verdad? Entonces Dios habla de que el altar hay que cubrirlo de oro puro. Lo dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 3. En Éxodo 25:10, cuando habla del arca de madera, da las medidas y después dice, y la cubrirás, en el versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Entonces ya tenemos el arca de oro puro, el altar de oro puro, el candelero, dice Éxodo 37:17, hizo asimismo el candelero de oro puro. ¿Sí? Cuando habla del aceite de la unción, tenía que ser de incienso puro. La pureza está reflejada en la exigencia de Dios para los elementos de su casa, de su templo, de su tabernáculo, ¿verdad? Es decir, la misma naturaleza, la pureza de los materiales, sin defectos, sin contaminación, ¿verdad? Sin suciedades. Dios es un Dios celoso con la pureza de los materiales que utiliza. ¿Cuánto más será nuestro Dios celoso con nosotros en estos días, cuando Él tiene una exigencia para los materiales de construcción de su casa? Y hoy en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que ahora los templos somos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, iglesia, estimada familia, somos hoy el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo y alojamos la presencia del Espíritu Santo, aprendiendo de la exigencia, del cuidado, de lo meticuloso que es nuestro Dios con la pureza del Antiguo Testamento de los materiales, entendemos, es fácil de asociar que nosotros los cristianos, que dice Pablo, hoy somos el templo del Espíritu Santo, hoy los cristianos tenemos que ser en nuestro carácter puro, porque alojamos la presencia de un Dios que es puro, que es santo. Tú y yo tenemos que ser santos. La Biblia dice, sed santos como yo soy santos.
Sed santos porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Entonces, hemos establecido el deseo de Dios de que usted y yo en estos días y en todos los días nos comportemos con pureza en nuestro carácter. Cuando manifestamos la pureza, el Espíritu de Dios mora en nosotros y hay una coherencia en la coexistencia del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Porque el Espíritu de Dios no va a estar en un ambiente de impureza. Por eso Dios exigía tanto en el Antiguo Testamento acerca de la calidad de los materiales. Entonces, cuando aplicamos estas cosas a los días que estamos viviendo, hemos aprendido que la humanidad ha tenido mucho tiempo libre en los últimos meses, ha tenido mucho tiempo en el encierro y ha tenido mucho tiempo en el aburrimiento, en el ocio. Y cuando el hombre no tiene nada que hacer, cuando el hombre siente que no tiene nada que hacer, cuando sus rutinas se han roto o han desaparecido, al hombre generalmente no se le ocurre hacer cosas sabias o buenas, sino que al hombre se le ocurre hacer cosas que le traigan placeres a la carne. Y por eso, lo que hemos visto es un aumento ya considerable, estadísticamente verificable y ya registrado en diferentes documentos, de ese aumento de los abusos e imprudencias sexuales al interior de los hogares. ¿Sí? Conductas indecentes entre los miembros de la familia, ¿sí? Y mencionando específicamente el aumento de las visitas a los sitios de pornografía en el internet. Cuando estoy hablando de esto, me estoy refiriendo no solamente a las personas que no conocen a Dios, sino a las personas que conocen y aman a Dios, que dicen amarlo y que dicen servirlo. Para darles una información referente al tema de la pornografía, el tráfico de las redes sociales a nivel de la pornografía ha aumentado desde el mes de marzo en una manera casi exponencial. Uno de los sitios de pornografía en un informe que usted puede encontrar en el internet registra un aumento al 120 millones de visitas diarias desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Es decir, cuando el encierro empezó aquí en los Estados Unidos y en muchos países del mundo, inmediatamente se dispararon las visitas a este tipo de redes sociales. Una de las explicaciones que dan es que las personas no tienen nada más que hacer y como no tienen nada más que hacer, se ponen a hacer las cosas que no deben hacer. Es decir, visitar sitios donde son expuestos a la impureza, ¿verdad? Donde son expuestos para darle rienda suelta y libertad a los deseos de la carne. El peligro de las redes sociales, iglesia, es que las redes sociales no son ni buenas ni malas. El internet no es bueno ni es malo. El internet, su componente ético depende de quién y cómo lo use, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer que en estos últimos meses las redes sociales han sido el vehículo de escape. Ha sido como la autopista a través de la cual en medio del encierro las personas han tratado de desarrollar un entretenimiento, un diálogo, una conversación, una distracción. Y en ese juego se ha empezado o se ha incrementado la doble vida en el Facebook, por ejemplo, las doble identidades. Y se ha incrementado la comunicación con viejas relaciones emocionales del pasado. Entonces, se han aumentado la adicción a los juegos de casino y las apuestas online. Y por supuesto, lo hemos visto y lo estamos comprobando todos los meses, el aumento con el peligro de caer en la adicción a la peligrosa pornografía. La pornografía es una esclavitud. La pornografía tiene elementos de adicción. Y nosotros tenemos que ser
respetuosos y cuidadosos con Dios para no jugar con la candela. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de acercarnos a actividades que buscan exaltar los deseos de la carne. La Biblia dice, los deseos de la carne van contra el espíritu. Y nosotros lo que queremos es vivir cada vez más y mejor en el espíritu. Cuando nosotros humillamos la carne, el espíritu se levanta. Pero por el contrario, cuando una persona entra, abre las ventanas espirituales a las redes sociales, entonces la carne es exaltada. Y recuerde, la carne siempre quiere más, la carne siempre pedirá más. Y la carne llegará a un punto en que no se puede satisfacer por completo. La pornografía, el término pornografía o porno, hace referencia a todo aquel material que representa, que muestra actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual de la persona que lo está haciendo. Y se puede encontrar pornografía en forma de fotos, en forma de películas, en forma de literatura, de caricatura, de videos, etc. Eso en estos últimos meses se ha aumentado, amada iglesia, de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa y de una manera peligrosa, porque la pornografía es una trampa de adicción, ¿verdad? Mire estas estadísticas que eran antes de la pandemia. 47% de los hombres cristianos confiesan que es un problema en sus casas. Casi que 1 de cada 2 cristianos en los Estados Unidos tiene problemas con la pornografía. Mire lo que dice aquí. 70% de los pastores de jóvenes han atendido a un joven con este problema de pornografía en el último año. 70%. Y una información importante, la pornografía incrementa el adulterio, la posibilidad del adulterio en un 300%. ¿Sí? No podemos ser indiferentes a estos peligros. No podemos jugar con la candela porque podemos salir quemados. Lo que le sucedió a David esa tarde o ese día fue que David estaba en el lugar equivocado, con la actitud incorrecta y sin la preparación espiritual adecuada. David no tenía por qué estar en ese lugar. David tenía que estar en el frente de batalla como un rey que era. Pero la pereza, la flojera, la distracción, que son cosas que están reinando en estos días, colocaron a David en una posición peligrosa para tropezar y para caer. Otros datos de la pornografía no dejan de ser menos intimidantes. 17% de las mujeres tienen problemas con la pornografía. Ya no es solamente un problema de los hombres, también es un problema de las mujeres. ¿Sí? Y hoy en día, 1 de cada 3 personas que visitan las páginas pornográficas son mujeres. Así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. 49%, mire esta información tan terrible, casi que 1 de cada 2 mujeres creen equivocadamente, creen que la pornografía las ayuda en el matrimonio. ¿Sí? No podemos mezclar lo puro, lo santo, lo sagrado, lo limpio con la inmundicia. No podemos mezclar las cosas del espíritu con las cosas de la carne, porque ellas se oponen entre sí. Así que, amada iglesia, amada familia, en estos meses debemos estar atentos al consejo de Dios, porque alrededor nuestro hay una epidemia de una conducta impura. ¿Sí? Hemos escuchado testimonios de faltas de respetos entre familiares que en medio, ¿verdad? Especialmente en nuestros países, en Centro y Suramérica, donde en una casa viven primos, viven tíos, vive la familia de la esposa y vive todo el mundo mezclado. En esos ambientes, en estos días, se ha aumentado las imprudencias, ¿verdad? Las insinuaciones, las invitaciones, ¿verdad? Porque hay un ambiente de lujuria, hay un ambiente de pecado.
Y nosotros tenemos que escuchar el consejo de Dios que tiene para nosotros en esta noche. No podemos ignorar entonces que es un peligro real la pornografía para nuestros hijos en estos tiempos. Recuerden, nuestros hijos son expertos manejando el computador. Nuestros hijos saben manejar el computador mejor que nosotros y además de eso tienen sus celulares. Antes la pornografía tenía la limitación de ser algo que había que salir y comprar. Ahora usted tiene la pornografía allí en la mitad de su casa, en la mitad de su sala, en el mismo cuarto donde usted está, esta noche estará durmiendo. Tenemos que estar atentos, porque esto es una adicción destructora de hogares, es una adicción destructora de vidas. Hay estudios que enseñan que el cerebro, miren lo que les voy a decir, que el cerebro de una persona que ve pornografía frecuentemente se comporta similar al cerebro de un adicto a las drogas, ¿sí? Y por eso la pornografía daña la parte del cerebro llamada corteza cingulada, el cual, esa parte del cerebro es la que se usa para tomar decisiones morales y éticas. Y fíjese usted, cuando una persona está adicta a la pornografía, pierde los límites éticos y los límites morales. Quiero terminar este tema de la pornografía porque voy a pasar al tema del abuso infantil. La pornografía es más adictiva que la cocaína. La pornografía es tan adictiva como la heroína. Y aunque la heroína tarda varios días para salir del cuerpo, del sistema del usuario, las imágenes pornográficas quedan grabadas en la memoria de la persona toda la vida. Imagínese el impacto de un niño de 8, de 9 años, de una niña de 8, de 9 años, observando un video pornográfico. Imagínese, esas imágenes quedan grabadas en el cerebro de esa niña y van a producir un efecto destructor de su identidad, van a producir un efecto destructor de su sexualidad y van a traer consecuencias durante toda la vida. Por eso no podemos correr riesgos en estos días y tenemos que ser astutos, tenemos que ser activos, tenemos que ser desconfiados y tenemos que procurar controlar los ambientes en los cuales nuestros hijos se están moviendo. Nos pueden decir a veces que están jugando, pero de pronto no están jugando, no están en los videojuegos, sino que están viendo otras cosas. De pronto no están haciendo sus tareas por el internet, sino que están viendo otras cosas que no tienen que ver. Pero tenemos que combatir este tema de la pornografía, porque ya en los Estados Unidos, ya en los países de Centro y Suramérica, las estadísticas usted las puede buscar en el internet. Todo el mundo reporta un aumento significativo, notorio, desde el mes de marzo, de los contenidos pornográficos siendo visitados de una manera abrumadora. Así que, ¿cómo combatimos la pornografía en los niños? Bueno, vamos a buscar sabiduría de parte de Dios. Hoy creo que vamos a recibir alguna cosa relacionada con eso para en verdad ver cómo administramos. Déjeme retroceder. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para decidir cuándo le vamos a entregar a un niño un aparato de estos, un celular, un iPad, o darle acceso libre a un computador. Si no se lo ha dado, por favor, tenga paciencia, pídale a Dios sabiduría para tomar esa decisión de entregárselo. Si ya se lo entregó, entonces trate de administrar, trate de controlar. La palabra de Dios nos dice que nosotros a nuestros hijos tenemos que estorbarlos. Esa es la palabra que utiliza la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que interrumpirlos, tenemos que obstaculizarlos. Tenemos que ser piedras en el camino hacia el pecado, en el camino hacia la pornografía. Y usted tiene que ser ingeniosa, tiene que tener revelación, que Dios le muestre, que usted pueda percibir que algo está sucediendo en el cuarto de sus hijos, que si usted los ve que están como muy metidos, muy aislados, que usted sepa, que usted averigüe por qué está pasando allí. Así que por eso le invito
a que mantenga los computadores en lugares públicos de su casa, en la sala o en el comedor, y que si esa persona lo va a aprender, que esa persona, usted pueda ver lo que esa persona está viendo, y entonces cuando ella intente moverse, usted le dice, no me muevas ese computador de allí porque te lo apago o te lo quito, y vas a estar aquí y yo voy a estar pendiente de ti. Entonces vamos a ser astutos y vamos a estar obstaculizando, amada mujer, no solamente a nuestros hijos, sino a los esposos. Porque los esposos también están entrando en este tiempo en un abuso de las redes sociales para, primero, estar teniendo conversaciones indebidas con mujeres indebidas, ¿verdad? Para estar en esa relación de mándame fotos y yo te mando fotos inadecuadas, inapropiadas. Son fotos impuras que provocan pensamientos impuros y que generan, ¿sí?, emociones y reacciones impuras, para después los esposos estar también participando del envío de chistes y fotos de doble sentido y terminar visitando sitios de pornografía. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que ellos no borren la historia. En este computador y en todos los computadores queda un registro histórico de las páginas que la persona ha visitado. Usted tiene que aprender cómo se revisa, dónde estuvo su esposo en las últimas 4 horas. Si usted puede mirar y usted puede ver si estuvo viendo deportes, si estuvo viendo noticias, si estuvo en Facebook, qué estuvo haciendo. Y lo mismo lo puede y lo tiene que hacer usted con sus hijos. Tenemos que revisar periódicamente las contraseñas, cómo ellos entran, ¿verdad? Las claves que utilizan y las aplicaciones en los celulares. Revisar las aplicaciones, porque esas aplicaciones, ahí hay unas aplicaciones diabólicas que usted no se imagina lo que, cuando usted las abre, usted no se imagina lo que se va a encontrar allí. Y usted cree que no, el niño está viendo una película. Mentira del diablo, no está viendo ninguna película, está viendo cosas inapropiadas, está viendo ya pornografía. Así que tenga mucho cuidado, revise periódicamente, entre a los cuartos, ¿sí? Como la policía a veces entra en las casas de estos delincuentes de sorpresa, entre de sorpresa, revise computadores, revise sábanas, revise debajo de las camas. Sea usted esa persona que es un obstáculo, estorbe a sus hijos, por favor. Y la otra recomendación es que en lo posible usted instale programas, venden programas que son vigilantes y programas que de este computador le pueden mandar a su celular una señal de que sus hijos están en una página inapropiada. Todas estas cosas son importantes porque esto es una guerra, amada familia. Es una guerra en donde el enemigo quiere volver adictos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras parejas. ¿Para qué quiere volverlos adictos? Para destruirlos. Las adicciones son para esclavizar, para hacer cautivo al hombre, para terminar destruyéndolo y el enemigo apropiarse de su alma. Y cuando destruye la vida de esa persona, destruye tu vida. Tú tienes que estar atento en estos días y tienes que tener todos los sentidos activados para evitar. Y si necesitas ayuda, busca ayuda. Busca el consejo, busca la dirección, busca la asesoría. Pero no permitas que la pornografía que en estos días se está aumentando esté sucediendo en tu casa, delante de tus narices. No puede ser. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, debes entender el principio. Todo lo que está en mi casa adora a Dios. Y como todo lo que está en mi casa adora a Dios, tiene que ser de carácter puro, de carácter santo. Por eso, lo que no sea puro, lo que no sea santo, tú y yo tenemos que limpiarlo, tenemos que aspirarlo y echarlo bien lejos de nuestra vida. Porque tú no te tomarías un vaso de agua, sabiendo que tiene 2 gotas de veneno. Tú no lo harías. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente puros,
verdaderamente santos. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Con una sola mosca muerta que caiga en esa preparación maravillosa del perfume, el perfumista va a ver cómo su obra es completamente contaminada. No dejes que las moscas muertas caigan en lo que Dios está preparando con tu vida. ¡Aleluya! El segundo tema que quiero compartir contigo es el tema del abuso infantil. Y de verdad, cómo duele hablar de este tema. Y de verdad, cómo nos causa tristeza, ¿verdad? Cómo el enemigo ha destruido la mente de las personas. Cómo el enemigo destruye, ¿verdad?, el corazón del ser humano para destruir a alguien indefenso. No hay nadie tan indefenso como un niño, como un menor de edad. ¿Sí? Somos los únicos que cuando nacemos somos indefensos. ¿Sí? Usted ve diferentes animales y usted puede observar que cuando ellos dan a luz, ¿verdad?, sus criaturas en cuestión de días ya están caminando. En cuestión de días ya se pueden mover. Nosotros los seres humanos no. Somos indefensos. Nacemos y dependemos del medio ambiente y dependemos de las personas que están a nuestro alrededor. Tristemente, el abuso se da precisamente por esa imposición de la fuerza sobre el indefenso. Y en estos días hemos también podido estudiar cómo las estadísticas de abuso sexual a niños se han disparado en todo el mundo, pero en lo que nos compete a nosotros aquí en los Estados Unidos y en nuestros países. Mire lo que dice los reportes. Ha habido un aumento en el número de menores de edad llamando a la línea 1-800 de la Asociación del Asalto Sexual a nivel nacional en los Estados Unidos. ¿Sí? El aumento desde el mes de marzo ha sido del 22%. Un incremento en el número de las llamadas mensuales por parte de jóvenes menores de 18 años. ¿Sí? Ha habido un incremento del 22% desde el mes de marzo y desde entonces ha venido aumentando hasta el tiempo de hoy. Y de esas personas que han llamado, la mitad, más de la mitad, son menores de edad. ¿Sí? De esas personas, el 67%, casi 7 de cada 10 o 70 de cada 100, han identificado como al perpetrador o el abusador del acto del abuso sexual como un miembro de la familia. Y esto coincide con los estudios por muchos años acerca de quiénes son los abusadores sexuales. Y la gente tiene la tendencia a pensar que son los amigos, las visitas, ¿sí? Gente que visite, que no. Los principales abusadores sexuales son los familiares cercanos de nuestros niños. 67% identifican como un miembro de la familia como el atacante. Y 79% dicen que están viviendo con el atacante. Así que estamos ante una epidemia. Estaba leyendo las estadísticas de otros países en Centro y Suramérica y usted puede encontrar los reportes en el internet. Han aumentado los abusos a menores, han aumentado los temas de las infidelidades, ha aumentado la pornografía. Es decir, este encierro no ha servido para que el hombre aumente su temor a Dios, sino que por el contrario, este encierro parece que ha disparado el deseo del hombre de ofender a Dios. ¿Sí? Cuando David adulteró con esa mujer,
La Biblia dice que a Dios le desagradó eso en gran manera. A Dios le molestó, le ofendió. A Dios le ofende el adulterio de un hombre. A Dios le ofende la pornografía que practica un hombre. A Dios le ofende en su corazón, grandemente a Dios le ofende el abuso de una criatura menor de edad. Va contra los principios de pureza. Y entonces nosotros tenemos que pensar, que meditar en estos días, familia. Porque nos gusta pensar que esto nunca nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Y que nuestros hijos no, y que en mi casa no, y que mi esposo no, y que mi esposa no, no, no. Debemos de pensar, Señor, esta palabra la voy a tomar y voy a abrir mis ojos. Voy a abrir mis ojos. Porque las tentaciones parece que se han disparado en estos tiempos. Y estoy haciendo un resumen por cuestiones de tiempo. Pero el esposo molestando a la prima de la esposa y el esposo metido en el cuarto de otra persona y todo este tipo de dinámicas impuras al interior de un hogar que se considera cristiano. Es una epidemia. Por eso hemos afirmado varias veces que las consecuencias de esta pandemia van a ser mucho más graves que las consecuencias de salud. Sí, ya estamos viendo las consecuencias de la depresión y también veremos las consecuencias terribles que van a tener estos periodos en donde la pornografía ha aumentado y el abuso sexual a los niños también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para empezar nosotros a terminar el mensaje de esta noche? Es, desde todo punto de vista, arrepentirnos. Arrepentirnos porque las consecuencias del pecado solo traen muerte, dolor, sufrimiento, división, maldición. David se lamentó toda su vida de ese pecado con Betsabé. Y yo quiero decirte, a Dios no se le va a pasar. Dios no se va a olvidar de las injusticias, de estos abusos a menores de edad, a niños, ¿verdad? La justicia de Dios, el castigo de Dios caerá sobre aquellas personas. Por eso hay que arrepentirse en estos días y hay que buscar a Dios. Si usted no se ha arrepentido y está observando esto, yo le invito a que esta noche usted se arrepienta y abra su corazón al Señor y usted reconozca que tiene un problema, que usted tiene un problema serio con las impurezas sexuales, que en estos meses usted reconoce que parece que algo ha aumentado al interior suyo y que esto se le está saliendo de control. Yo quiero decirle, usted está poniendo en peligro su más grande tesoro, sus hijos, su familia, su matrimonio, su estabilidad. Porque la escalera de la pornografía no es una escalera ascendente, sino que es una escalera descendente. Cada vez la pornografía te va a llevar a cosas peores, a cosas que a ti te parecen imposibles de practicar o cosas que hoy te desagradan, mañana las estarás practicando y cuando vengas a ver, estarás en una cárcel, en una prisión, no solo espiritual, sino en una prisión física. Así que tengamos mucho cuidado con esto, iglesia. Y también le doy una palabra a las parejas que creen que viendo pornografía vuestras vidas sexuales se van a mejorar. No mezcles lo del mundo con lo de Dios. El sexo dentro del matrimonio es perfecto a la manera de Dios. No necesita ayuda de la pornografía ni de ningún tipo de porquería que están allá afuera. Así que arrepiéntete, busca a Dios. Recibe a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador y deja que el Espíritu Santo de Dios entre a ti. Que seas un templo para que ese Espíritu more en ti. Y entonces puedas tener la fortaleza que viene del Espíritu de Dios para echar y vencer las tentaciones. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que enseñar esta noche es lo que está en Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos. Mire este consejo. Aprovechando, ahí la palabra en el original es exagorazo, la palabra griega, exagorazo, que significa redimiendo, que significa aprovechando, que significa sacándole el jugo positivamente a los días. Sí, si usted está teniendo muchos días sin hacer nada, por favor, el apóstol Pablo dice, ten mucho cuidado cómo andas y ojalá andes con diligencia, no como necios. ¿Sí? La pornografía es de necios. ¿Sí? El tocar, el abusar sexualmente a niños es de necios y se paga con cárcel. Ten mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, en los días malos aprovecha bien el tiempo. ¿Sí? Aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo podemos luchar contra las impurezas? Vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a sacarle el gusto de manera positiva al tiempo, haciendo cosas que procuren que nosotros sigamos viviendo en santidad. ¿Sí? Porque este encierro aún no termina. Este encierro se va a extender muchos meses más, quizás 6 meses más. Y si en estos 5 meses que llevamos las estadísticas han aumentado, en los próximos meses las cosas pueden empeorar. Por ende, tú y yo, que somos la iglesia del Señor, tenemos que ser sabios y no dejarnos llevar por los deseos de la carne, sino aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Y usted me dice, ¿para qué, pastor? Bueno, para arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas. ¿Sí? Redimir el tiempo es, en vez de estar viendo a Betsabé bañándose desde la terraza, es ver qué está sucediendo al interior de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio. En vez de estar mirando hacia afuera, David debió mirar hacia adentro. Y si estamos ya adentro, estos son los días para mirar, pero con ojos constructivos. El que abusa a un menor de edad, el que abusa sexualmente a una mujer, el que abusa físicamente a otra persona, lo que está haciendo es algo destructivo, necio, lleno de impurezas. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es redimir el tiempo, como dice la palabra de hoy, con sabiduría y mejorar nuestra vida mirando hacia adentro. ¿Qué puedo yo arreglar al interior de mi hogar? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo mejorar la comunicación? ¿Cómo puedo mejorar la vida sexual con mi esposa? Si ese es el tema que tanto te preocupa. Si ese es el tema que te está preocupando, amada iglesia, no mires hacia afuera, no mires hacia las redes sociales, no estés deleitándote con las mujeres de tu pasado y no estés visitando sitios de pornografía. Si necesitas arreglar tu vida sexual, siéntate con tu pareja. Siéntate con tu pareja y hablen, discutan los problemas que tienen en ese tema. Y si necesitan ayuda, busquen ayuda profesional para enriquecer la vida al interior del hogar. Tenemos tiempo para mejorar la relación con nuestros hijos. Y estos son días para tener conversaciones significativas, diálogos extensos, para escucharlos largamente, para ver qué hay en sus corazones, para descubrir si ellos también están en la impureza de la pornografía, para descubrir si ellos están teniendo tentaciones, para descubrir cómo está su depresión, si la tienen, si no la tienen, para descubrir cómo los podemos ayudar, cómo los podemos animar, cómo los podemos edificar. Salvemos a nuestros hijos. Y para eso tenemos tiempo. Estos son los días para eso. Aprovechemos para mejorar lo que está regular. Aprovechemos para salvar lo que está en peligro. Estos son los días para procurar la armonía, ¿sí? Y le hemos venido hablando a los varones insistentemente, a esos varones que no se encuentran, que no se hallan en sus hogares, que se sienten
que no pertenecen, que estaban acostumbrados solamente a llegar, a dormir y temprano salir, y ahora les toca quedarse allí y sienten que están como en un castigo. Ese es vuestro hogar, amado varón. Descansa en tu hogar. Para eso trabajas tantas horas. Disfruta tu hogar, ¿sí? Deleítate con tu esposa, deleítate con tus hijos, deleítate con lo que tengas en tu hogar. Ese es el lugar tuyo. Aprovechemos el tiempo, redimamos el tiempo, nos dice el apóstol Pablo, para pedir perdón. ¿Sí? ¿Cuánto no se sana, no se restaura una relación? Estos son los días para pedir perdón, y estos son los días para perdonar. Estos son los días para que haya restauración en los hogares. Estos son los días para que haya reconciliación. Los hogares, lamentablemente, en vez de estarse fortaleciendo, se están dividiendo. Y una de las razones por las que se están dividiendo es porque uno o ambos miembros de la pareja están entretenidos en impurezas sexuales. El lecho debe ser sin mancha. El lecho tiene que ser puro. El lecho matrimonial no admite contaminación. Por eso en estos días, amada familia, dedícate a construir, redime el tiempo, aprovecha el tiempo. Cuando tú aprovechas el tiempo y pones a los miembros de tu casa a hacer algo productivo, los estás sacando de la posibilidad de ver lo que no tienen que ver, de entrar donde no tienen que entrar y de participar en lo que no tienen que participar. Nosotros tenemos que hacer algo, porque si bien no podemos encontrar una vacuna contra este virus, ¿verdad? Sí podemos encontrar una fórmula para luchar contra la epidemia de las impurezas. En ti y en mí está la respuesta. Seamos activos, seamos desconfiados, seamos vigilantes, seamos inquietos con este tema y seamos un obstáculo para que tu pareja, para que tus hijos no tengan que participar en esto de la pornografía. Que ojalá, al estar ocupados en cosas que edifican, pues no haya tiempo para estar viendo a mujeres desnudas que se están bañando en medio de sus terrazas. Ojalá que si estamos ocupados en embarazar, como decía el Señor este domingo en su palabra, estamos preocupados en embarazar a nuestros hijos con los sueños del futuro. Y si los logramos embarazar, si los logramos llenar de pasión por el futuro, pues nuestros hijos no van a tener que estar buscando y haciendo tonterías en las redes sociales. Enseñémosle a nuestros hijos que nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios fuerte, Dios es un Dios justo. Y a Él no le va a agradar que ninguno de nosotros abra ventanas que después no podamos cerrar, ventanas que ofenden a Dios. Visitas en el internet, conversaciones en el internet, amistades en el internet que hablan cosas que ofenden al Dios al cual servimos. Iglesia, que podamos encontrar la paz en estos días, ¿verdad? La paz, porque antes de la pandemia había millones de hogares que no tenían paz. Bueno, y ahora hay tiempo para construir, ¿verdad? Para construir el diálogo, construir la vida sexual, construir la armonía, construir a partir del perdón, de perdonar, de ser perdonados, de ver cómo hacemos todo nuevo, cómo volvemos a comenzar, cómo establecemos sueños, cómo decimos vamos a renovar nuestro matrimonio, vamos a renovar nuestra familia. Bueno, todas estas cosas te van a entregar a ti paz. Paz, que tu hogar se llene de paz. Una persona que está participando de las impurezas sexuales no tiene paz. Su corazón está destrozado. Su corazón está cautivo. Su mente está cautiva. Y esa escalera lo va a conducir lentamente hacia la perdición. La Biblia dice, busca la paz y síguela. ¿Sí? Allí está nuestra bendición, iglesia. Y en estos días especialmente, en estos días donde hay tantas oportunidades, ¿sí? Donde hay tanto tiempo, donde hay tanta ocio alrededor nuestro, tengamos cuidado con las impurezas, porque son una epidemia que está trayendo grandes destrucciones al interior de la familia
y grandes divisiones al interior de nuestras iglesias. Que Dios nos ayude en esta noche. Y mi oración es que el Señor te fortalezca. En el nombre de Jesús, que el Señor te dé sabiduría. ¿Sí? Te dé sabiduría para vigilar. ¿Sí? Que te dé sabiduría para comportarte de esa manera. Para estorbar a tus hijos. Para hablar con tu pareja. Para hacerlo caer en cuenta. Para hacerlo volver en sí. ¿Sí? Para que se arrepientan nuestros familiares. Y para que ese flagelo tan destructor del abuso infantil no toque a ninguno de nuestra casa. Y para que esa adicción destructora de la pornografía tampoco haga presencia en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros matrimonios. Que, Señor, toda persona que esté observando esto, que tenga problemas con la adicción a la pornografía, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea en este momento liberándolo totalmente, rompiendo esas cadenas, y que tú puedas en esta noche ser libre, ¿sí? Y poder empezar a caminar en pureza, ser el templo del Espíritu de Dios y vivir una nueva vida para Cristo. Iglesia, estos son días peligrosos. El apóstol Pablo repite, estos son días malos. El peligro está a nuestro alrededor, pero el peligro no es solamente el virus. Hay otros peligros graves, quizás más graves que este virus. Levantémonos, estemos alerta para defender la pureza que Dios nos demanda. Sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Dios. Padre, te doy gracias esta noche por cada persona. La bendigo. Bendigo cada familia, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tus padres y tus generaciones. Y te pido, Dios, que esta palabra haga un impacto al interior de cada uno de nosotros, que no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El próximo viernes regreso con otra epidemia que, como la depresión, la pornografía y el abuso sexual, está destruyendo nuestros hogares delante de nuestros propios ojos. Así que te espero y te invito para este domingo en nuestro servicio especial en vivo y a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Chao. Danzando.